cientos millones de dólares que no van a circular por las economías de cientos de pueblos de la Argentina que viven de la actividad agropecuaria, agroindustrial, que viven comercialmente, dependen comercialmente de la actividad agropecuaria y agroindustrial. Y a juzgar por cómo vienen los anuncios de ese ministerio y del gobierno en general, bueno, seguramente vamos a tener noticias dentro de unos pocos días que se van a volver a desdecir. Echeverri, esas noticias están relacionadas con la posibilidad concreta de un cese de comercialización de granos, de Hacienda, la posibilidad de que los productores vengan al Congreso. ¿Tiene que ver con eso? Hay mucha bronca en el campo, pero sobre todo porque no se dijo una palabra de qué va a hacer el Estado para acompañar este esfuerzo. Parece mentira, parece que para ellos es inocuo seguir gastando a mano llena, seguir emitiendo de una manera desbocada, no hacer ningún tipo de ahorro. Si dicen que quieren defender a la Argentina y a los argentinos, lo que tiene que hacer el Estado es adecuarse a la crisis que estamos viviendo. Bajar el déficit fiscal, digo, por ejemplo, ¿no? Pero por supuesto, no hay otra salida. Ahora, o sea, ¿ustedes ven, Luis Miguel, ustedes ven que el campo siempre es la variable de ajuste de este gobierno? Porque parece, se habló en la semana de una nueva 125, después de hablar del presidente, habla el ministro de Agricultura. ¿Deja dudas o los inquieta a ustedes o están conformes con esto? Me parece que en el peor sentido es muy gráfica la imagen que usó el ministro para referirse al campo, la gallina de los huevos de oro. O sea, que es bien gráfico porque evidentemente lo llevan en la sangre. A esto es algo que es como una estatua y que solamente está para sacarle cosas. Esa es la bronca. El 70% del precio de la soja hoy se lo queda el Estado, el 70%. Un Estado que no reconoce o está incómodo con la propiedad privada. Pero hoy dijo Domínguez Echeverri que son medidas... La cosecha de cualquier cultivo es del productor, es propiedad privada del productor. Y ellos se están apropiando de algo que es el fruto del trabajo, del esfuerzo, la inversión y el riesgo. ¿Y por qué? ¿Por qué, Echeverri? ¿Por qué hay fijación con el campo? ¿Por esta idea, por esta metáfora de la gallina de los huevos de oro? ¿Por esto mismo hay como un prejuicio o una idea de que ustedes son los millonarios de la Argentina, los que no distribuyen? Es que el gobierno, la única lógica que tiene este gobierno es ver de las cajas que se pueda apropiar. Lo único que le interesa ver, con toda esta crisis que hay interna en el gobierno, no vimos a ningún representante, por ejemplo, de la Cámpora, si están ofendidos con lo que está haciendo el presidente, de dejar alguno de los cargos al frente de organismos del Estado que mueven miles de millones de pesos por día. Bueno, de eso se trata, ¿no? Entonces, ven al campo como algo solamente para sacarlo, pero evidentemente, como ya pasó en el 2008, que se plantó el campo cuando el gobierno kirchnerista estaba en su mejor momento de poder, cuando tenía al Congreso como una escribanía, el campo salió a la calle, se plantó y lo enfrentó. Y ahora, por lo que estamos viendo, va a volver a pasar lo mismo. Echeverri, lo invitamos a compartir parte de lo que dijo hoy Julián Domínguez. Habla de las retenciones y habla de que estos anuncios son temporales. Mire. Desde el primer día que yo asumí como ministro, se los transmití a todos la opinión del presidente y el compromiso del presidente de no tocar las retenciones de maíz, de trigo, de soja y de aceite de girasol. Por una convicción central, analizando la línea histórica, cada vez que se afectaron las retenciones, la Argentina cayó en su intención de siembra. Queremos que el productor siembre, queremos darle previsibilidad y entendemos que adicionalmente estamos contribuyendo a la seguridad alimentaria global. Me permito hacerle una pregunta sobre esta posición. Ayer habla el presidente de la supuesta guerra contra la inflación y el primer ministro que habla es el de Agricultura, en un escenario de inquietud de parte del campo. ¿Por qué lo hacen, Echeverri? ¿Cuál es su análisis sobre esta cuestión del gobierno?
Es lo que estamos hablando, ver al campo simplemente como una caja, y lamentablemente no podemos creer lo que dice el ministro o el presidente, porque como decíamos hace un rato, permanentemente se contradicen o se desdicen. Le doy un número justamente del mismo ministro Domínguez que sucedió en su gestión anterior. Con las mismas intervenciones que están haciendo ahora, Argentina, que producía 20 millones de toneladas de trigo y consumimos 6,5 millones, igual que hoy, bajó la siembra y la producción cayó a 8 millones de toneladas. El trigo en la Argentina llegó a valer $750 la tonelada solamente en nuestro país, cuando en el Golfo, o sea, en Estados Unidos, se comercializaba a la mitad de precio. De eso se trata. El productor con esto va a reducir el área sembrada, va a haber menos producción y los precios van a subir. O sea, el mismo error que cometieron la otra vez y que lo vuelven a repetir. O sea, Echeverría, ahora. según lo que usted está diciendo, porque el gobierno presenta esta medida como, digamos, la vía de escape para que el precio del pan en la mesa de los argentinos baje. ¿Usted cree que esto no va a pasar? El precio del pan no va a bajar. No va a pasar por la sencilla razón que el trigo solamente significa el 11% del valor del pan, como bien decía el economista que me precedió en la palabra. No va a suceder. Solamente el pan de impuestos tiene un 30%. Que bajen los impuestos a los alimentos. O que dejen de emitir dinero, porque esto es lo que produce inflación, ¿no? Me parece que la emisión desvaloriza la moneda, es como elemental. Que le quiten los impuestos a los alimentos de la canasta básica para aquellos que lo necesitan. Hoy con la tecnología se podría hacer, pero no, lo más fácil, manoteo 400 millones de dólares, digo que es temporal, total pelito para la vieja y mañana será otro día. Ahora, ¿es ilegal el aumento de retenciones, Echeverría? Porque hoy salió publicado en el boletín oficial, pero debería pasar por el Congreso. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero entonces, si hoy salió, por supuesto, lo vi, salió en el boletín oficial, quiere decir que listo, ganamos la guerra, se terminó la inflación, solamente había que sacar un decreto. Pero ironías aparte, tiene que ir al Congreso y en el Congreso está la situación muy distinta que en el 2008. Ahora hay una oposición firme, una oposición plantada, que se viene manifestando desde el primer día que se va a oponer a este tipo de suba de impuestos. O sea que no debería pasar en el Congreso. Es muy importante que este tipo de abusos sean frenados en el Congreso para que podamos tener un futuro, pero no solamente el campo, el comerciante, el jubilado, el industrial, el que tiene una pyme. No se puede invertir, no se puede generar empleo, no se puede generar riqueza si permanentemente están cambiando las reglas de juego para peor. Subir la presión impositiva es empeorar la situación o las condiciones de inversión. Tenemos más preguntas, por supuesto, para hacerle, pero también una información urgente. Queremos compartirla con usted. La ponemos en pantalla. A la hora 20 minutos, después de las declaraciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y después de que pasaran horas nada más del anuncio del ministro del Agro, Julián Domínguez, ya se están preparando marchas del sector agropecuario en diferentes provincias de la República Argentina, sobre todo en Santa Fe y en Córdoba. Insistimos, los productores autoconvocados ya están confirmando la posibilidad de que haya un cese de comercialización de granos de Hacienda, que lleguen al Congreso y que vuelvan a salir a las rutas. Echeverría, cuando escuchamos esto y cuando vemos esto, es imposible no retrotraernos al 2008. Es imposible. Parece que no entendieron. No aprendimos nada. Parece que no entendieron. No, el gobierno no entendió, los funcionarios no entendieron. No entienden la idiosincrasia de no solamente del campo, sino de todo el interior de la Argentina y toda la gente que trabaja para vivir. Somos netamente capitalistas, defendemos la propiedad privada y creemos en la legitimidad del lucro. Y le tienen los productores y le tenemos tirria a los que dilapidan los recursos que recaudan a través de los impuestos. O sea, ese es el punto, esa es la batalla de fondo, eso es lo que se tiene que dirimir y lo que se viene dirimiendo desde un tiempo, de unos años a esta parte. ¿Qué futuro vamos a tener? Si vamos a tener un populismo
con autócratas en el gobierno o una democracia capitalista donde aquel que trabaja, invierte y cumple la ley pueda progresar. Echeverre, y entonces, si el gobierno les aplica la ley de abastecimiento, que ahora la oposición plantea como inconstitucional o un proyecto alternativo, ¿cómo va a reaccionar? ¿Esto empeora la situación de un presunto... ¿Cómo? Habrá que verlo, primero si lo van a aplicar y después si creen que la gente de campo va a cabrestear. O sea, como se demostró en el 2008, nadie quiere volver a eso, pero la gente de campo no se va a dejar atropellar, porque es orgullosa, porque trabaja, invierte y trata de progresar en base al riesgo. Lo que pasa es que fue muy fuerte también, digamos... Cuando ven que hay solamente funcionarios que piensan en cómo sacarle la plata, bueno, pasa lo que está pasando ahora. Digo, muchos funcionarios de este gobierno, yo estuve en Expoagro y tengo entendido que fueron, bueno, pensando que quizá no eran tan bien recibidos en la Expo en San Nicolás y la verdad, eso no pasó, pero recorriendo los pasillos de la Expo, muchos funcionarios insistían con que esto que finalmente anunciaron no iba a pasar. Entonces creo que también la molestia del sector tiene que ver con eso. Pero habría que haber tomado qué había atrás de los camarógrafos y los fotógrafos que llevaron. No había nadie. Le hicieron un absoluto vacío. ¿No? A los funcionarios que querían entrar a los lugares donde había productores, los productores en la cara le daban vuelta a la cara. Le extendían la mano al funcionario y nadie se la tomaba. O sea, le hicieron un absoluto vacío, completamente, digamos, ausente, digamos, lo que es el productor, porque evidentemente era un montaje. Ahora, Echeverre, usted habló de atropello. Con el campo le creyó. Usted habló de atropello. ¿Ustedes entienden las medidas que está tomando el gobierno y los anuncios de hoy de Julián Domínguez como un atropello de parte del gobierno? Sin duda, no, todos los productores lo toman como como una nueva provocación, como buscar otra vez un enemigo en el campo, y lamentablemente lo van a encontrar. Por lo que hablábamos, la gente de campo es pacífica, el productor vive tranqueras adentro para ver cómo puede llevar el día a día y cómo progresar a través de su trabajo. Pero, como quedó demostrado y como está sucediendo ahora, si lo provocan, reacciona, y es lo más lógico. Lo que pasa, Echeverre, yo creo que también hay un problema comunicacional. La gente cree que cualquier productor o persona que trabaja en el campo es un agroexportador y está lleno de dinero. Hay como un mundo, ¿no?, en torno a lo que pasa en realidad con una persona que todos los días se levanta y trabaja en nuestra tierra. Se levanta y trabaja la tierra como se levanta el que va a una fábrica. Exactamente. Como cualquier persona que se levanta a trabajar. Yo creo que tenés razón, pero a partir del 2008 eso cambió muchísimo. Incluso últimamente hemos visto encuestas que la gente, el gran público de las grandes ciudades está entendiendo lo que es la lógica de la producción y también lo que significa para el país, que ni más ni menos genera el campo el 75% de las divisas que entran a la Argentina. Para muchos el kirchnerismo rompió todo, la ecuación económica, y dejó a las claras que finalmente tienen un problema ideológico y que atacan a lo que ellos mismos definen como la gallina de los huevos de oro. Ahora, inquieta lo que usted señala, porque en el medio de la falta de gas o el reconocimiento del secretario de Energía de que no se va a poder pagar el gas para la producción, si el campo produce medidas de paro o no exporta o se frena frente a lo que el gobierno está marcando, es inquietante el escenario para esta semana. Muy. Sin duda, y ya lo vimos. O sea, con los mismos actores, como les decía recién, casi nos quedamos sin trigo. El trigo en la Argentina llegó a valer el doble que en Estados Unidos. Cerraron 300 frigoríficos cuando cerraron. Ahora amenazaron nuevamente con cerrar las exportaciones de carne. En aquel momento hicieron lo mismo. Cerraron ciento y pico de frigoríficos y perdimos 12 millones de cabezas de ganado. Quedaron 15.000 empleados de la industria de la carne en la calle. Bueno, o sea, repiten el mismo error. Entonces no es que uno puede decir, no, es una casualidad, no entienden la lógica. Es ideológico, es absolutamente ideológico porque se quieren tratar de domesticar un sector indómito y no lo pueden hacer y no lo van a poder hacer porque en el país hay 350.000 productores. Con otros sectores, a lo mejor que son 4 o 5, los meten en un cuarto y les bajan línea y los adoctrinan.
pero no va a pasar como no pasó en su momento con los productores. Echeverre, usted sabe que muchos productores le pedían a los representantes de Juntos por el Cambio, ya que tenían la posibilidad de no aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y pedir que el gobierno dé marcha atrás con este incremento de retenciones. ¿Usted cree que desde Juntos por el Cambio deberían haber dicho no aprobamos este acuerdo con el fondo? Yo creo que fue responsable aprobar el financiamiento, no se aprobó el aparente plan de gobierno, si es que lo tiene, el plan económico. Nadie sabe si lo tiene o no. Eso no se aprobó. Lo contrario hubiese sido mucho peor para el país. Claro. De cualquier manera, ahora que las fuerzas están equilibradas en el Congreso y el Congreso no es una escribanía como era en el 2008, la oposición tiene un rol fundamental. Le digo esto porque Alfredo De Angeli... Orgullo ver que hay diputados y senadores que se han puesto este tema al hombro y tienen, digamos, pueden volver con la frente en alta a sus distritos. Yo coincido con usted, Echeverre. Están representando los intereses de los productores, que en definitiva es los intereses del país. Fue responsable haber aprobado el diagrama de cómo se va a llegar al acuerdo con el fondo, pero digo, le pregunto esto porque estuvo aquí en el piso, en La Nación Más, Alfredo De Angeli, y dijo, no vaya a ser cosa que nos pidan que aprobemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y después nos aumentan retenciones. Bueno, pero es cuestión del gobierno. Es cuestión del gobierno, no va a ser culpa de la oposición. O sea, si la oposición no acompañaba, a mi ver, hubiese sido irresponsable ser parte de un default, como ya lo vivimos en la Argentina, que fue muy malo. Ahora, si el gobierno dice que no iba a subir las retenciones y las sube, es costo político para el gobierno y sigue, digamos, teniendo la peor imagen o se devalúa la palabra día a día. Y se enfrenta con el campo. Y se enfrenta con el campo nuevo. Yo le quería preguntar... ¿Eso sabe cuándo se va a dirimir? El año que viene las elecciones. Claramente. Esto nadie se va a olvidar. No solamente los productores, sino toda la gente que de una manera directa o indirecta vive o, digamos, depende económicamente o del movimiento económico que genera el campo en todo el país. El otro foco de conflicto es la ley de abastecimiento. El presidente Alberto Fernández habló sobre esto. Queríamos compartirlo con usted, Echeverre, por favor. No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios. Vamos a aplicar la ley de abastecimiento si así es necesario. Y vamos a utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el Estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios. He decidido constituir un fondo de estabilización con el objeto de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y las argentinas. He instruido a mis ministros para que tomen las medidas necesarias y ellos serán los encargados de comunicarlas a partir de mañana. Garantizar el pan en la mesa de argentinos es fundamental y está en el centro de las decisiones que estamos tomando en esta emergencia. Echeverre, si uno analiza cómo el gobierno compone su comunicación política, uno ve que entonces el responsable de la inflación o la guerra o las primeras batallas contra la inflación tiene al campo como el gran responsable. Yo le pediría al presidente que deje de engañar a los argentinos, que deje de engañar. ¿Quién le cree que alguien va a ir a aplicar a un supermercado? Irán a 2 o 3 ahí alrededor de la Casa Rosada y en el resto del país no van a poder hacer nada. Baje el gasto, señor presidente, elimine 12 o 13 o 14 ministerios. Estamos en una emergencia grave para el país. Dé el ejemplo, que el Ejecutivo, que el gobierno en general, que el gobierno nacional dé el ejemplo al sector privado y empiece una baja de gastos. Deje de ponerle más presión al sector privado y deje de hacer que el sector privado pague las macanas que se mandan día a día. Ya es una tomada de pelo, ya no se puede ni analizar lo que dice. Es difícil analizar. No se puede creer que lo diga pensando que nosotros creemos que lo dice en serio. Echeverre, en caso de que, bueno, efectivamente, como todo parece indicar, los productores salgan nuevamente a las rutas, ¿usted se uniría? ¿Se uniría a una movilización? Sí. Yo voy a estar donde estén los
productores, por supuesto, sin ninguna duda. Sí, ok. Sin ninguna duda, como he hecho siempre. O sea, soy productor, en un momento fui, una gremialista rural, ¿no? Y después fui ministro de la Nación y ahora volví a ser productor. Que eso también es muy sano, no porque haya sido yo. Y Echeverre, ¿hay algún cronograma previsto? Explica con la vida privada. Perdón que se entrecorte un poquito, pensé que había terminado. ¿Hay algún cronograma previsto para estas marchas, que es un anticipo de algún modo que estamos contando en este programa especial? No, lo que he visto en las redes y lo que me han comunicado amigos míos, me han comentado, que se está armando una movilización a Buenos Aires. Pero esto es de hoy, de ahora. Por eso. Y esto absolutamente espontánea. Después, ¿cómo sigue? Y se irá viendo. Acuérdense que el 2008 tampoco fue organizado. Claro. En 2008 se fue sacando de abajo para arriba. Es la reacción al anuncio de gobierno, ¿no? Del gobierno y del ministro de Agricultura. Y ahí surge la figura de Alfredo de Angeli, ¿no? Claro. Sobre todo la reacción a la mentira. O sea, hace 15 días dijeron que no lo iban a hacer. Ahora con toda, digamos, pompa, dicen, no, lo vamos a hacer, pero por poco. Bueno, la gente se hartó, se cansó. ¿Y ese anuncio, usted cree, Echeverre, que puede estar generando fracturas dentro del gobierno de Alberto Fernández? ¿Más todavía? Sí, puede ser. Todo puede ser. Sí, parece que sí, porque en definitiva, se confirma lo que dijimos desde el primer momento. Acá se unieron grupos completamente antagónicos para ganar la elección que la ganaron. Claro. Y después lotearon el poder. En cada ministerio hay un representante de cada uno de esos grupos antagónicos. Es cierto. Es imposible que puedan gobernar y se nota. Esa falta de atención al mensaje del presidente por parte de la vicepresidenta, nada menos, digo, para ubicarnos en la línea de autoridad, el mensaje de Telegram que reconoció la portavoz no le contestó Cristina Fernández. ¿Muestra la ruptura definitiva del Frente de Coalición Gobernante o es un episodio más de algo que ya estaba roto? Veremos en el futuro, pero es grave que a un presidente que quiere lograr que se le apruebe el financiamiento para poder encarar la solución con el fondo, no lo voten buena parte de los integrantes de su coalición. Bueno, tiene un problema serio ahí. Ahora, yo me quedo con esto, Echeverre, porque hoy dijo Domínguez, estos anuncios son temporales, pero sabemos perfectamente que el kirchnerismo más duro pedía más retenciones. Entonces, a mí la verdad es que me cuesta creer que las medidas van a llegar hasta acá. Temo que vayan por más. Hasta ahora todo, lamentablemente, todo lo temporario se vuelve permanente, ¿no? Y le digo, están muy devaluados. Nadie les cree nada. Antiguamente uno decía, bueno, habla un ministro, prestémosle atención, habla el presidente porque seguramente va a transmitir un mensaje. Pero ahora la gente los escucha como quien oye llover. Pasan absolutamente intrascendentes. Claro. La semana pasada, lo recuerdo el fin de semana, se hablaba de estos posibles anuncios, posibles retenciones, aumento de la alerta del campo. Ahora parte de eso ya se hizo concreto. Entonces, ¿el campo va a reaccionar ya de manera concreta? ¿Y cómo en general funciona? ¿Con una marcha, con un paro? ¿Cómo en general el campo reacciona frente a este tipo de atropellos? Usted lo definió. Lo que está pasando ahora es que se están dando asambleas, hoy hubo algunas, ya hay otras programadas para mañana y para pasado en diferentes lugares del país. Como acabo de ver en ese anuncio que pasaron hace un momento, hay una no sé si convocatoria, pero una idea de ir hacia la capital federal. Bueno, eso, si hay algo fantástico de las comunicaciones, que hoy nadie necesita tener un medio de comunicación o un aparato para poder... Las redes. Claro. Ahora, ¿qué es eso que es un tractorazo, esa marcha y movilización? ¿Cómo? Eso se viraliza y después de la nada, bueno, aparece una movilización. Bueno, hasta ahora es eso, pero creo que lo vamos a ir descubriendo a medida que pasen las horas. A veces con tractores, a veces no, a veces van a caballo, con sus vehículos. Ahora, Echeverre, ¿qué le pasó a usted? A mí me pasó ayer, la verdad es que yo estaba esperando el anuncio del presidente, que ya sabíamos que era grabado, a las 6 de la tarde, 6:30, a las 19. Finalmente eran casi las 9 de la noche. Digo, semejante anuncio un viernes a las 9 de la noche denota que... digamos, se manejan con parches, ¿no? Que no hay un plan real de acción. Esto me pasó a mí. No sé qué sintió usted. No, sí, otra confirmación de que van día a día.
Como no tienen Claro. un plan, no son orgánicos, no tienen una coherencia en el sentido de que nunca coincide lo que dicen con lo que hacen, se levantan a la mañana y dicen, hoy vamos a hacer una cosa y mañana vamos a hacer exactamente otra. Y pasó eso. Toda la expectativa de decir que se iba a declarar la guerra a la inflación y decir nada. Y que al día siguiente iba a haber anuncios. No, yo creo Y que eso salió fue un de- error del propio y presidente. salió de- Yo creo que eso fue O un sea, error. todo- Dijo el presidente, el viernes empieza otra guerra, la guerra contra la inflación, y él no tomó conciencia de que esa frase iba a tener tanto poder y que todos íbamos a inflarla tanto que dijo, bueno, tengo que salir a No, decir pero algo. es que Echeverre, me parece, y Viviana, ¿Qué? está tan degradada la palabra de la Claro. autoridad presidencial que se le presta atención al mínimo detalle, justamente por lo mismo, porque es como alguien que está en su momento, digamos, de poca credibilidad, de seriedad, de falta de planificación. Lo de Cafiero, ya nos vamos a meter en ese tema. Sí. También Digamos- demuestra que hay un gobierno desorientado, que no es capaz de entender cuál es la responsabilidad que tiene en este caso un funcionario, un canciller, un ministro de Relaciones Exteriores, pero del presidente también aparece, porque todos estamos expectantes frente al anuncio de la supuesta guerra contra la inflación y no hubo casi Pero nada del sigamos otro la lado. línea. Sigamos el hilo. Declara la guerra, que dijo que iba a ser para después de 72 horas, la podría haber hecho antes si era tan importante, pero bueno. Y el viernes dice lo que dice, y al día siguiente salió un decreto subiendo retenciones. Sí, sí. Eso, para él, para el presidente de la nación, para el equipo del gobierno, para todo el gabinete, declararle la guerra a la inflación es subir retenciones. Bueno, O ese sea, es un dato. ya sabemos que no va a funcionar. Y después las Porque como frases dijimos- hechas. El presidente dijo esto, lo recuerdo textual, la inflación es un problema de todos que solo vamos a solucionar entre todos. Esto dijo ayer el presidente casi comenzando su discurso. No, además, como no haciéndose cargo, ¿no? Como... Eso es falso. El único que puede luchar y tener éxito para bajar la inflación es el Por gobierno, supuesto. es el Estado. Que Tiene se que haber sigue, un plan para bajar el déficit. No hay magia, hay que bajar el déficit.